palabra está a cargo del hermano Jaime. Este es el púlpito improvisado, pero es bueno tener algo para descansar este libro, que es un poquito cansado, o sea, un poco pesado, mejor dicho. Y vamos a leer una historia entrañable de Hechos de los Apóstoles. Allí hay dos sillas sin ocupar. Si alguien se quiere acomodar mejor ahí, pues hay disponibilidad. Hechos capítulo 8. Es una historia muy conocida, pero preciosa, de Felipe. Felipe, que era uno de los 7 diáconos en Jerusalén, cuya constitución la leemos en el capítulo 6 de Hechos, pero ahora estamos en el capítulo 7. O sea, este hombre, este creyente, que era uno de los 7 diáconos, este creyente no solamente limpiaba el suelo o el techo o lo que sea, o las ventanas, ni era él solo para dar la distribución, su correcto destino entre las viudas que no tenían otro ingreso. Para esto se constituyó ancianos, ¿no? Digo, diáconos en el capítulo 6, para servir a las mesas, dice el apóstol Pedro. Pero aquí no está sirviendo mesas, aquí está sirviendo a otro hombre de otra nación que ya está saliendo de Jerusalén de regreso a su país. Y vamos a leer un poquito de su historia en el capítulo 8 de Hechos. Y allí el versículo 26. Y allí habla de un ángel del Señor, y esto hace suponer que Felipe estaba durmiendo, que era noche y un ángel le tenía que despertar, como pasó en otro capítulo después con Pedro, que estaba durmiendo entre 2 soldados en el suelo de una prisión, una cárcel, para ser ejecutado al día siguiente. Pero vino un ángel y le despertó y le dijo: levántate. Pedro salió de la cárcel. Una historia famosa y maravillosa en otro capítulo, capítulo 12. Pero aquí tenemos a Felipe y el etíope. Un etíope es alguien de Etiopía, donde ya desde hace varios años hay una terrible guerra civil al momento, ¿no?, entre los del centro y los del norte. Pero ojalá el Señor ponga la mano y se resuelva el conflicto. Pero aquí entonces vamos a leer esta historia a partir del 26 de Hechos 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, ahora es el Espíritu Santo quien actúa, ya no el ángel, más importante todavía. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Felipe conocía esta lectura. Entonces él inmediatamente sabe hasta de qué capítulo. No había todavía capítulos en los libros de la Biblia, ni versículos tampoco. Pero Felipe conocía bien este pasaje, y todos los cristianos entre los judíos conocen bien este pasaje de Isaías, que en nuestra Biblia es Isaías 53. No lo vamos a leer ahora. Aquí hay una cita de ese capítulo famoso de Isaías. Todos los judíos que se han convertido, no todos, pero casi todos los judíos que se han convertido a través de los siglos, desde la resurrección de Cristo,
han sido tocados profundamente por este capítulo de Isaías, ¿no? Donde ya está escrito de antemano, siglos antes de que Cristo viniera siquiera, ¿no? Y ahí vino, ahí resucitó, ahí estuvo con los discípulos por 40 días, después ascendió al cielo, y ellos formaban un cuerpo de judíos convertidos. No solamente los 12, sino otros tantos también, como vemos en Hechos capítulo 2. Pero aquí entonces Felipe, uno de estos judíos que conocía bien este pasaje, oye que este hombre está leyendo en voz alta. Él está quieto allí a la vera del camino, donde pasa el carro con sus caballos y todo. Oye que este hombre está leyendo en voz alta. Escucha bien. El hombre no le ve porque está con los ojos en el rollo de pergamino, que en aquel tiempo no había papel tampoco ni imprenta, todo se copiaba en rollos de pergamino o de papyrus, ¿no? Que es el antepasado, digamos, del papel. Y entonces Felipe oye que este hombre está leyendo de allí: como oveja a la muerte fue llevado. ¿Quién es esta oveja? ¿No? ¿Qué tiene que ver esta oveja con lo que Isaías escribe? Piensa este hombre para sí. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Así había escrito Isaías hacía siglos, que estaba en este rollo de Isaías que ya mencioné, de pergamino, que era a esta altura de Isaías ya era como de 5 metros de largo, ¿no? Un rollo que se abre por un lado y se cierra por el otro, o al revés. Siempre hay dos rollos unidos por lo que hay por medio. Y ahí está la lectura actual que estás tú siguiendo. Y para llegar al último capítulo de Isaías tiene que enrollar todo aquel lado, o desarrollar, mejor dicho, y llegas al último capítulo de Isaías, que es el 66. Pero aquí estaba todavía en el 53. Como oveja y tal, y como cordero, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y este hombre quedaba con un signo de interrogación muy grande. Adelante. Lógicamente, porque él no estaba acostumbrado a leer la Biblia. Él no tenía pergamino ni con Isaías, ni con Génesis, ni con nada. Se puede suponer. Por lo menos el de Génesis, el de Isaías no lo tenía, no lo había leído nunca, pero él, este etíope, evidentemente era judío, como hay muchos uruguayos que son judíos al mismo tiempo, de una raza muy especial, hijos de Abraham, ¿no? En Argentina hay muchísimos judíos, y así este etíope de raza, de origen, era judío. Lo sabemos porque dice que vino específicamente a Jerusalén para adorar. Un pagano no va a Jerusalén para adorar, ¿no? Tiene sus dioses cerca en sus templos paganos, como en Etiopía sería el caso. Pero este era un judío eunuco, como los hijos de Ezequías, el rey Ezequías. Fueron transportados a Babilonia como esclavos, como ya siervos de Nabucodonosor en Babilonia, y se les hicieron a ellos eunucos, ¿no? Esto lo describe Isaías también en su capítulo 39, si lo quieren verificar después. Entonces este hombre era eunuco también por alguna batalla que tuvo Israel tal vez por aquellos tiempos con otro pueblo, y entonces los prisioneros, sobre todo si eran de rango, si eran de nobleza, hijos de rey, quizás fueron llevados en triunfo como un premio especial del conquistador que los tenía ahora en su palacio para servirle, pero como eunuco, ¿no? Para que no corra la reina peligro ninguno.
Entonces en los 34, respondiendo el eunuco cuando le pregunta Felipe sobre lo que ha leído, si lo entiende, entonces dice, no, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo, de ese cordero, esta oveja que enmudeció. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. El evangelio, ¿cuál evangelio? El evangelio de Jesús. No, hay solamente un evangelio, el evangelio de Jesús. Hay los que dicen que Buda también puede hacer algo por ti. No le adoran a Buda porque no dicen que no es Dios, era un hombre y ya está. Y a lo mejor tienen su evangelio de Buda o el evangelio de Muhammad o algo así, pero este es el evangelio de Jesús, el único evangelio que es auténtico y verdadero, ¿no? 100%. Y entonces Felipe le contesta en los 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, basándose en Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Y por el evangelio de Jesús estamos aquí, porque aquí hay ahora también 3 jóvenes que profesan el evangelio de Jesús, que el Señor hizo un milagro en sus corazones. Y así el eunuco también no le pasa también esa experiencia. Y dice en el 36, y yendo por el camino, Felipe hablando, indicando otras escrituras, seguramente quizás también Isaías 56, un poco más adelante donde estaba leyendo, porque en 56 de Isaías dice que el eunuco es como un árbol seco, pero no diga el eunuco como este que es árbol seco, porque el Señor le da hijos e hijas, ¿no? El Señor hace milagros con la vida de uno. Si uno se ve inútil, infructífero, no, el Señor cambia esta vida para que sea muy útil, para que lleve un fruto para su gloria. Esta es la maravilla del evangelio. Y Felipe conoce el evangelio, ama el evangelio y comunica el evangelio a este hombre, porque antes de este incidente, cuando Felipe estaba todavía quizás descansando de sus experiencias entre los samaritanos, donde estaba en Samaria, ¿no? En Samaria, que eran los samaritanos para los judíos, era anatema, era una raza mixta que ellos, como hoy con los palestinos, ¿no? Hay cada fricción, cada conflicto entre judíos y palestinos, pues así era entre los judíos y los samaritanos en aquel tiempo. Y sin embargo, Felipe pasó a Samaria predicando el evangelio a los samaritanos y creyeron muchos. Y vinieron Pedro y Juan después para confirmar todo aquello. Entonces Felipe, ya relevado de su responsabilidad en Samaria, va al desierto y ve este carro, oye que ahí está el eunuco leyendo y habla con él y le lleva. ¿A dónde? Le lleva al Señor, a los pies del Señor Jesucristo, que es el único sitio donde el pecador arrepentido puede llegar con todos sus pecados. Y el Señor borra totalmente esta carga pesada de pecado que está ahí en esa vida, con el cual no puede morir, no puede morir tranquilo con este pecado si no está borrado primero por la sangre de Jesucristo. Isaías ya escribía sobre esta sangre, sobre la oveja que da su vida, que no abría su boca, como una oveja que es trasquilada, como yo he visto con mis propios ojos más de una vez, las ovejas del campo que son trasquiladas una vez al año y sacan toda la lana, y esta oveja no abre la boca, no tiene temor. Allí, si le matan, igualmente no abre la boca. Y así dice Jesús, dice Felipe, que Jesús dio su vida, no abrió la boca. O sea, con toda su voluntad, Él se rindió para
salvación de tantos en este mundo que estamos perdidos sin Él. Y entonces hoy tenemos gozo en nuestro corazón, como aquí tenía el Felipe y también el eunuco, porque vamos a terminar la lectura. Dice, Felipe dijo, sí, en el versículo 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. No sabemos si era una ¿cómo se llama? En el desierto, una oasis o algo así en el desierto, donde había algo de agua suficiente para que uno sea completamente sumergido en el agua, pero algo de agua había. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí entendemos que ya Felipe había hablado sobre el bautismo. Cuando ve el agua allí, este pequeño lago o estanque o riachuelo, lo que fuera, ¿no? El eunuco inmediatamente conecta con lo que dice Felipe, ¿no? Hay agua, entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Como confirmación de lo que pasó ya en mi corazón. Este hombre está lleno de anhelo de no solamente conocer sobre Jesús, ¿no? Entender con la mente lo que ha oído y leído, sino rendirse, vivir para este Salvador tan maravilloso, tan grande, que hasta el día de hoy salva a pecadores como un servidor. Somos todos aquí pecadores. No hay ninguno que pueda levantar la mano. Oiga, hermano Jaime, yo no soy pecador o pecadora. Cada cual tenemos que admitir, sí, mi vida está llena de pecado. Yo no puedo encarar con un Dios santo que me tiene que condenar por todo mi pecado. ¿No? O sea, nosotros no tenemos ninguna cosa para ponernos así firmes delante de Dios, como diciéndole, Señor, yo me puedo valer por mí mismo. No hace falta que tú me revises ni nada. Yo soy bastante santo como para entrar en el cielo. Esto sería una farsa tremenda, ¿no? Que tengamos tal actitud. Mejor es humillarnos de todo corazón y decir, Señor, yo no valgo para nada, y menos para ti. Pero Señor, tú diste tu vida por mí, como aquí el eunuco está reconociendo. Entonces ahí está agua, pues a bautizarle. Entonces dice Felipe, mandó parar el carro, el hombre, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Él mandó parar al carro. ¿A quiénes? A sus siervos. Tenía ahí 2 o 3 siervos con él, que viajaban con él atendiendo, ¿no? Porque él era el ministro de finanzas de Etiopía. Sabe sobre todos los tesoros, como hemos visto antes. O sea, no era un cualquiera. Este hombre pues tenía sus criados con él viajando, atendiéndole. Entonces ellos quedan ahí en la orilla muy asombrados, sin entender nada de lo que pasaba. Ellos no tenían este fondo de judío, de conocer ya algo de la escritura. Quedaban ahí en la orilla. Ellos no entraron en el agua, pero Felipe y el eunuco entraron ambos al agua, dice. Los dos. Si hubiera sido solamente por unas gotas o un chorrito en la cabeza, no hace falta que entren en el agua. A lo mejor el eunuco llevaba su cantimplora, así que en el carro también, para tomarse un trago de agua de vez en cuando en ese desierto, y con esto podría haber sido bautizado también, yendo el carro para adelante, ¿no? O sea que todo esto demuestra que el bautismo es por inmersión, si no, no es bautismo. Entonces cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Este hombre había cambiado durante el viaje, oyendo, y su mente trabajando, pero sobre todo su corazón abriéndose a tal mensaje
del amor del Salvador, que había dado su vida para que Él pueda ir al cielo, para que esté a salvo, para que su vida cambie, para que su vida tenga sentido en este mundo. Entonces, así hace el Señor en el día de hoy también. Tu vida, si piensas que tu vida tiene poco sentido o ninguno, hoy puede cambiar esto radicalmente, pero abriendo el corazón. Y así digo a los 3 que se van a bautizar, que sea de todo corazón, si no, no tiene sentido entrar al agua siquiera. No tiene que ser de todo corazón, entregando todo en las manos del Salvador. Las riendas del caballo, aquí hay varios caballos, supongo, 2 o 3 quizá, pues las riendas hay que entregar al Señor para que Él te maneje, ¿no? Para que Él te maneje en el resto de tu vida, sea larga esta vida o sea corta esta vida. Esto ya lo decidirá tu Señor también. Entonces Felipe fue de repente arrebatado, ya no estaba más. Esto es una cosa milagrosa que el Señor pueda hacer, pero no suele hacer. Muy de vez en cuando, como aquí, hace una cosa así. Lo vemos también con Ezequiel, el profeta en el Antiguo Testamento. Fue transportado en el Espíritu a otro lugar y en otra ocasión también. Entonces aquí en Hechos, que es un libro de cambio, ¿no?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos todavía algunos rasgos como del Antiguo Testamento, como el profeta Ágabo también, que profetiza como los antiguos profetas hacían. Y así Felipe también de repente ya no está más. ¿Dónde está? El eunuco parece que ya no sabría más sobre esto, sobre este compañero que durante un buen trecho la había iluminado, ¿no?, usado por el Señor. Pero el eunuco, aunque no lo viera más, siguió gozoso su camino. Ahí había gozo profundo en ese corazón, gozo que en el mundo no lo hay. Es bueno, es importante que cada uno esté plenamente convencido de esto, que el Señor solo puede llenar mi vida, y allí habrá gozo en que yo sirva a mi Señor, que Él me permite servirle. Es un privilegio tan grande para estos 3 que se bauticen también, aunque sean jóvenes, que ya su vida, yo ya no soy tan joven, soy todavía un poquito joven, pero cuando uno tenga la edad de estos 3 jóvenes, si el Señor permite, hay una larga vida delante. ¿Para qué? Para servir a este Señor. Esa es una vida corta, pues también, ¿no?, más intensamente quizás. Vamos a orar un momento. Oremos. Padre, damos gracias por el Evangelio gratuito que tú nos ofreces, por tu amor a cada cual viajante por este mundo. Señor, nos hablas y quieres que entendamos que ese amor es también para nosotros mismos, para cada cual. Pedimos que en cada corazón aquí presente tú obres por ese Espíritu Santo que en aquel día también obró tan maravillosamente en el corazón de aquel etíope, aquel eunuco. Damos gracias que es un hermano en la fe, que un día le veremos a él también allá en la presencia tuya. Pedimos que nuestras vidas valgan también en tu servicio, como la vida de Felipe y seguramente el eunuco también después. Señor, que nuestras vidas así sean encaminadas, especialmente estos 3 jóvenes hermanos ya en Cristo, que sus vidas también sean útiles en la mano tuya. Todo lo pedimos y te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, entrego al presidente. Bueno, creo que fue muy claro el mensaje del Evangelio, y solo quería decir nomás que es un eunuco, ¿no? Muchos no sabrán qué significa, ¿no? Y eunuco es alguien, una persona que se le castra o nace con esa disfunción, podríamos decir. Y vemos que por eso en Isaías habla del árbol seco, ¿no? Que no diga que el eunuco es como un árbol seco, porque no
pueden tener familia. Podemos cantar un himno y después vamos a dar lugar a los que van a ser bautizados para que den un corto testimonio, donde va a pasar Hugo y también Carlos, y ellos se van a encargar de hacer este acto. El himno 117. Soy sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, vengo a ti, tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar. Me puedes solo tú salvar, bendito Cristo, vengo a ti, tal como soy en aflicción, expuesto a muerte, perdición, buscando vida, paz, perdón, bendito Cristo, vengo a ti, tal como soy, tu grande amor me vence y con grato ardor servirte quiero, mi Señor, bendito Cristo, vengo a ti. Daríamos lugar a los testimonios de cada uno de los que quieren pasar por las aguas del bautismo. Le pediría a los hermanos Hugo y Carlos que pasen al frente y ellos van a hacerlo. En primer lugar, buenas noches, buenas tardes a todos, no anocheció todavía. Quisiéramos contarle nomás que en un acto de amor, de unidad del grupo misionero, hemos decidido trabajar los tres. Así lo sentimos, don Jaime dando la palabra porque no iba a entrar al agua él. Entonces decidimos también compartir el bautismo con Hugo para que los tres estemos demostrando en este comienzo un acto de unidad también entre nosotros. Vamos a pedir a Lucas que pase. Buenas tardes, gracias a todos por concurrir. Bueno, mi testimonio no va a ser tan breve, pero quiero desplayarme bien. Bueno, todo comenzó, yo vengo de una familia donde no se hablaba del Evangelio, no tenía ningún tipo de conocimiento del mismo. Por cuestiones del Señor, termino llegando a la familia Gómez, donde conozco a Keila y por consecuencia a Carlos. Un día hablo con Carlos y él me enseña lo que es el Evangelio. Me lo cuenta, yo lo entiendo, lo comprendo, le abro mi corazón con sinceridad a escucharlo. Y yo en ese entonces, en ese momento, creí que ya había renacido. Yo creí, mal, pero creí. Luego, con el tiempo, bueno,
decidimos casarnos con Kate. Eso fue de los momentos más felices de mi vida, pero hay un pequeño problema que fue el yugo desigual. Ella estando en luz y yo en tinieblas, nos llevó a tener diferencias, a darle lugar al enemigo, que sabemos que él busca hurtar, matar y destruir, y casi que lo consigue, casi que lo logra. Tuvimos momentos difíciles y complicados, los cuales gracias a Dios pudimos afrontar, y en ese momento yo no entendía qué faltaba. Si yo ya le había abierto mi corazón a Cristo, yo ya había escuchado el Evangelio por medio del mensajero que fue Carlos en ese entonces, y faltaba algo que está en San Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2, que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una palabra clave que es arrepentido. Yo en ese entonces no me arrepentía de mi vida pasada. No sentía culpa, lo admito, y no sentía que lo que hice en mi pasado estuvo mal. Pero bueno, por cuestiones de los caminos que el Señor tenía para mí, yo cometí errores y hice algo que es de lo que me arrepiento. Realmente donde me golpeó, que fue herir a la mayor bendición que me dio Dios, que fue Kate. Y bueno, hermanos, un día estaba solo, muy angustiado, y realmente oré, supliqué a Dios que cambiara mi vida, que cambiara lo que yo era, y ahí sí encontré el arrepentimiento sensato y verdadero, y sentí el abrazo de Dios. Yo realmente de ahí en adelante sentí cambios en mi vida, en mi forma de ser, de pensar, y bueno, eso es todo obra de Él. También quería compartirles un poco de lo que siento hoy. En Hechos 11, versículo 17 y 18, dice: si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Era eso lo que me faltaba, era el arrepentimiento. Yo sé que acá vino mucha gente que escuchó el Evangelio, bien dado por los hermanos, pero le faltó eso, esa pizca de arrepentimiento, de mirar a lo que uno hace cada día y sentir y notar y ver que estuvo mal en ocasiones. Pueden ser varias: no pedir perdón, ser rencoroso o tener maldad, como todos la hemos tenido en algún momento. Hoy, ya siendo una criatura nueva, les leo un pasaje de Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conformes a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Yo cargaba con las cadenas del pecado, yo tenía el pecado en mi vida, y Cristo me liberó de esas cadenas, me dio vida eterna. Era eso. Bueno, ahora Medina. Medina. Bueno, a diferencia de Lucas, va a ser algo muy breve lo mío. Bueno, primero que nada, como ya todos saben, creo, vengo de una familia cristiana ya. Me costó bastante aceptar a Cristo. Recuerdo que fue en Garupá, en una reunión.
Sinceramente, bueno, la acepté en Garupá con los hermanos. Sentí, bueno, lo que decía Lucas, el verdadero arrepentimiento. Bueno, hoy decido bautizarme. Y bueno, adiós. Regalo. Bueno, soy Ailén, como todos me conocen. Bastante complicada mi situación, ya que no vengo de una familia cristiana. Tengo a mi base, que es mi madre. De verdad, estoy muy feliz porque es un sentir que me dio el Señor y que voy a llevar a cabo, y tener el apoyo de todo y sobre todo de mi madre me pone muy feliz. ¿Por qué te bautizás? Porque querés seguir al Señor. Presidente. Bueno, vamos a entonar el himno 308 y cada estrofa. La primera estrofa y el coro. Sí, la primera estrofa del coro y después la segunda estrofa del coro, la tercera estrofa del coro, y van pasando al agua. Quiero Obedecerte, Jesús mi Salvador, y en agua bautizarme, según tu ley, Señor. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, y en novedad de vida continuamente andar. Ailén Perdomo, escuchando tu testimonio de fe en el Señor Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así la fe demuestro que solo está en Jesús, que yo con él he muerto al mundo por su cruz. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, y en novedad de vida continuamente andar. Lucas Gasparí, escuchando tu testimonio de fe en el Señor Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al mundo yo renuncio, sus sombras vanas son. Ahora al cielo aspiro de todo corazón. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, y en novedad de vida continuamente andar. Quiero dar gracias nomás al Señor porque
esta joven dio su profesión de fe en Garupá, y para nosotros es un privilegio poder estar en este momento, en este acto tan precioso para nosotros como los cristianos, dar este paso de obediencia, y para mí también un privilegio poder bautizarlo. Así que vamos a hacer este acto en el nombre del Señor. Melina Gómez, habiendo oído tu testimonio de fe y habiendo creído en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De vida, contigo yo andaré, mi Salvador y guía, mi Redentor y Rey. Señor, que tú me ayudes, un hombre a ensalzar, y en novedad de vida, continuamente andar. Entonces en tu reino, vencido todo el mal, darame allí tu mano, corona celestial. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, y en novedad de vida, continuamente andar. Amén. Muy bien, hemos asistido a uno de los actos más importantes que sucede en la iglesia, ¿no? Que es el bautismo, donde estas tres personas se comprometen, no con nosotros, sino con Cristo, con la iglesia, de seguirle, de servirle al Señor. Y damos gracias, ¿no? por este momento tan especial y único, ¿no? en este lugar. Y damos gracias a todos los que nos vinieron a visitar. Pediría al negro que nos despida de oración. Te alabamos y te glorificamos, Padre, por estos momentos tan hermosos, tan gratificantes y llenos de alegría que tú nos has permitido pasar, Padre. Gracias por estos jóvenes que han tomado el paso de obediencia al bautismo, y que tú los estés iluminando y guiándolos para que puedan seguir el camino que tú has marcado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pueden abrazar.